Neville Goddard, 20 de junio de 1969. El sentido supremo. En el libro de Nehemías se nos dice que, leyeron del libro, de la ley de Dios con interpretación y dieron el sentido para que la gente entendiera la lectura. Desearía que eso fuera cierto de los predicadores de hoy, pero desafortunadamente han tomado erróneamente personificaciones por personas y el primer sentido burdo por el sentido último pretendido. En el periódico de hoy leí donde a 325 estudiantes graduados de 15 universidades católicas se les pidió nombrar a sus 10 héroes, en orden, sin restricciones en cuanto al tiempo. El difunto presidente Kennedy quedó en primer lugar, su hermano Robert en segundo, Martin Luther King en tercero, con Jesús quedando en quinto. Aquí hay graduados de 15 universidades católicas que, viendo la Biblia como historia secular, colocan a su personaje principal en quinto lugar en su orden heroico cuando si se leyera como literatura, como muchos estudiantes universitarios lo hacen, descubrirían que no es historia secular en absoluto. En el pensamiento bíblico un nombre no es una mera etiqueta de identificación sino una expresión de la naturaleza esencial de su portador. Conocer el nombre de Dios es conocer a Dios como Él se revela al individuo. Como dijo el salmista, los que conocen tu nombre confían en ti. Su nombre se revela en una progresión de revelaciones. Primero se revela como Dios Todopoderoso en el nombre El Shaddai. Este nombre está personificado como Abraham, Isaac y Jacob. En el estado de Moisés la segunda revelación viene como Yo soy. Luego, en el tercer y último estado de Jesucristo, la revelación completa de su nombre se revela como Padre, en una relación padre/hijo. Llevando el nombre de Jesús, dirás con Pablo, he manifestado tu nombre a los hombres que me diste del mundo. Eran tuyos y me los diste. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pero ahora, cuando leas las Escrituras recuerda siempre que los nombres Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y Jesús son personificaciones de partes eternas de la obra de Dios. Teniendo fe en ti mismo y en la obra que creaste, entraste en la parte llamada Abraham, momento en el cual se te mostró la obra entera en detalle. Y cuando la obra se completa te mueves a la parte llamada Jesucristo para descubrir que eres su autor. Decir que Jesús es tu héroe y verlo como una persona es malinterpretar completamente la historia de las Escrituras. Como dijo Blake, siempre se debe entender que las personas, Moisés y Abraham, no se refieren aquí, sino a los estados significados por esos nombres, siendo los individuos representantes de visiones de esos estados eternos tal como fueron revelados al hombre mortal en una serie de revelaciones divinas como están escritas en la Biblia. He visto estos estados en mi imaginación. Cuando se ven a distancia, aparecen como un solo hombre. A medida que te acercas, aparecen como multitudes de naciones. Sé que esa declaración es verdad porque aunque Blake nació en 1757 y murió en 1827, estamos estrechamente tejidos en el tapiz del pensamiento. Una noche en particular nos encontramos, y después de discutir el misterio de Dios, Blake me dijo, cae hacia atrás con un completo abandono de ti mismo. No te contengas, solo relájate y cae. Siguiendo sus instrucciones sentí como si estuviera cayendo de la tierra, mientras me precipitaba a través del espacio como algún cuerpo interestelar. Y cuando el movimiento cesó miré hacia arriba para ver a un solo hombre resplandeciente en la distancia. Su corazón era como un rubí llameante, pero cuando me acerqué me di cuenta de que todas las personas de la eternidad estaban en ese único cuerpo. Vi el cuerpo al que todos seremos reunidos cuando la obra de Dios termine. La obra comienza cuando las Escrituras, previendo que Dios salvaría y justificaría a los gentiles, predicaron el Evangelio de antemano a Abraham. Ahora, si tomas la historia de Abraham como historia secular te darías cuenta de que se le habría mostrado el plan de salvación de Dios 2000 años antes de que ocurriera. Pero, aceptando interpretar el papel de Abraham, entraste por la puerta de la muerte, el cráneo humano. Es allí donde duermes en visiones de eternidad como la semilla de Cristo, siendo uno con tu Padre. La palabra traducida como semilla en Gálatas es esperma,
que significa el esperma del hombre e identifica al hombre con Dios. Este no es el esperma físico, pues es solo una sombra que produce cuerpos de muerte. Estoy hablando del esperma espiritual llamado Cristo, cuya semilla es capaz de extenderse a sí misma. Soñando tu vida en existencia, pareces ser dos, pero no lo eres. Un día esta barrera será removida y tú, individualizado, emergerás como el Señor Jesucristo, que, como Abraham, Isaac y Jacob, es una señal atestiguada por Dios. Cuando leas las Escrituras trata de recordar que estas características son solo personificaciones e intenta descubrir qué representan. Hasta que entiendas el significado del nombre, vas a perder su mensaje. Muy a menudo encontrarás un clásico contando una historia mucho más grande de la que escucharás desde el púlpito un domingo por la mañana. Uno de mis favoritos fue escrito por un matemático. Conoces su historia como Alicia a través del espejo. «Ven y míralo», gritó el hermano, y cada uno tomó una de las manos de Alicia, y la llevaron hasta donde el rey estaba durmiendo. «¿Estás soñando ahora?», dijo Tweedledee, «¿y qué crees que estás soñando?». Alicia dijo, «Nadie puede adivinar eso». «Pues, sobre ti», exclamó Tweedledee, aplaudiendo triunfalmente. «¿Y si dejara de soñar sobre ti, dónde supones que estarías?». «El soñador en ti es Dios. ¿Quién debe soñar en la secuencia que estableció al principio? Ninguna parte puede ser omitida. Como nuestros antepasados la interpretaron, así lo haremos nosotros, porque solo hay un actor en este drama llamado vida y ese actor es Dios. En ti Dios está soñando las diversas partes que escribió al principio y que tuviste mientras estabas en el estado de Abraham. Tú eres el Hijo de Dios ahora, un yo, que Él está extendiendo. Todos somos el yo, solo que ahora estamos realzados por razón del sueño predeterminado. Charles Dickens, a quien conocemos como Lewis Carroll, escribió el clásico infantil, Alicia a través del espejo, que nos dice que todo era posible a través del espejo. Esto es cierto, porque con Dios todas las cosas son posibles. Las cosas son lo que Dios piensa que son. Él piensa que Él es tú y seguirá pensando que Él es tú hasta que te lleve a la conciencia de ser el Señor Jesucristo. Es triste leer que aquellos que se han graduado de universidades católicas creen que esta personificación es un personaje de la historia, e increíble pensar que lo han puesto en el quinto lugar. No estoy diciendo que esto no podría suceder en una universidad protestante, pues podría suceder allí también. ¿Quién sabe? Podrían ponerlo en el 10º lugar en lugar del quinto. Sin ningún sentimiento hacia la historia no se puede creer, pero el soñador en ti está interpretando cada personaje en la obra mientras proyectas tu sombra en este mundo. Lo escuché tan claramente una noche, cuando él me dijo, me acosté dentro de ti para dormir, y mientras dormía soñé un sueño. Y supe que él estaba soñando que él es yo, y cuando él despierte, yo soy él. Ahora, en este mundo de sombras debes aprender a imitarlo. Si él te soñó a la existencia y te está soñando a través de todas tus experiencias mundanas, puedes empezar a modificar algunas de ellas imitándolo y soñando tu propio sueño particular. ¿Cómo sería el sentimiento si tu deseo fuera verdad? Sé por experiencia que se hará realidad, y quiero animar a todos a intentarlo. Empieza esta noche. Siéntete en tu estado de conciencia deseado. ¿De qué serías consciente de sentir si el mundo reflejara tu deseo ahora mismo? Te animo a usar el sentimiento, tal como lo hizo Isaac en su historia. Como Isaac, no puedes ver tu deseo como objetivo a ti mismo. Es Jacob, de piel suave y sin realidad externa, mientras este mundo objetivo es Esaú. Debes vestir a Jacob con tales cualidades externas que se sentirá objetivamente real para ti. El tacto tiene un fantástico sentido de realidad, así que a través del sentido del tacto y el olfato Isaac le dio a Jacob el derecho a nacer. Sé que cuando estoy fuera de este cuerpo estoy despierto, y cuando toco a alguien allí son sólidamente reales. Puedo oír sus voces y ver sus rostros, y cuando los toco mi mano no atraviesa sus cuerpos, porque el mundo, en ese momento, es tan real como este. Aprende a sacudirte de lo que el mundo cree que es la única realidad. Siéntete tocando a un amigo o pariente que conoces bien y amas,
y tú también sabrás por experiencia que nadie muere para dejar de ser. No importa cuán sabios sean el sacerdote y el rabino, no han estado donde tú has estado y por lo tanto no pueden saber lo que tú sabes. Ellos están teorizando y tú estarás hablando desde la experiencia. He entrado en otros mundos y son tan reales para mí como esta habitación lo es ahora, y las personas allí son tan sólidas a mi tacto como este atril lo es ahora. En este momento esta habitación es real para mí porque estoy en ella. Pero cuando estoy en estos otros mundos son más reales que esta habitación o mi casa en Beverly Hills donde paso la mayor parte de mis horas de vigilia. Volvamos ahora al sentido del tacto. Piensa en algo que tocarías si tu deseo fuera objetivamente real. El dinero, por ejemplo, se puede tocar e incluso tiene un olor. Estos son los sentidos que Isaac usó. Cuando Jacob se acercó, Isaac lo tocó y dijo, «Te sientes como mi hijo Esaú y tiene su olor». Entonces bendijo a Jacob, y extrañamente, cuando Isaac descubrió que se había autoengañado no pudo revertir su bendición. Como Isaac, a través del sentido del sentimiento pones en movimiento aquello que el sentimiento implica, y en su debido tiempo te confrontará. Puede que no reconozcas tu propia cosecha y te preguntes cuándo habrías plantado tal semilla, pero tuviste que haberlo hecho o no podría suceder, porque Dios es tu conciencia, soñando todo en tu mundo. Él es la realidad detrás de su apariencia. Así que cuando abras la Biblia en el futuro y te encuentres con el glorioso nombre Jesús, detente de pensar en un individuo que nació de alguna manera extraña hace 2000 años, y piensa en él como el representante de todos los que han alcanzado el clímax de la obra, porque todos los que han logrado el final están reunidos en ese único cuerpo que está personificado como el Señor Jesucristo. Ahora, es la semilla de Cristo quien es el Hijo de Dios que se levanta. Escucha las palabras en el capítulo 3 de Gálatas, la promesa fue hecha a Abraham y a su semilla que es Cristo. Notarás que la palabra, semilla, es singular, no plural. Aquí encontramos que la semilla es una con el que hizo la promesa. Al entrar en la parte llamada Moisés se te dijo que irías a una tierra extranjera donde serías esclavizado y sufrirías durante 400 años. Luego saldrías expandido 100 veces más de lo que eras antes de que comenzara la obra. Ese es el propósito de la obra. Entramos por la puerta de la muerte con la semilla de Cristo, para acostarnos en nuestra tumba y experimentar visiones de eternidad. Esto es lo que estamos haciendo. Estas visiones eternas, estados eternos, son partes de la obra. Si dejas una parte otro puede entrar en ella o puedes volver a interpretarla de nuevo, porque viajas a través de estados como un viajero en el tiempo y te mueves de estado en estado hasta que alcanzas el estado final llamado Jesucristo. Cuando entras en ese estado despiertas en tu tumba y sales de la puerta de tu Padre. Mirando hacia atrás ves tu cuerpo, que son las ropas de lino que tu madre terrenal tejió para ti. Todo lo que está registrado de Jesús es una señal. Cuando experimentes estas señales no serán etéreas, sino una sólida realidad. La Biblia es una alegoría cuyos personajes ficticios tienen significado, pero el hombre, desafortunadamente, ha confundido las personificaciones con personas y el instrumento que transmitió la instrucción con la instrucción. Créeme, porque lo que te estoy diciendo es verdad. Yo también pensé que estos eran personajes históricos que vivieron hace miles de años, pero no lo eran. Son personajes en una obra que fue concebida en la mente divina, y no son de composición humana. La obra tiene un origen divino, y cuando la experimentes darás testimonio de su divinidad. De vez en cuando individuos son llamados y enviados para ser testigos. Se les conoce como apóstoles. Un apóstol es primero llamado fuera de este mundo para entrar en el mundo celestial, donde es comisionado y enviado. Regresando al mismo vestido que dejó atrás en la cama o silla, está asombrado más allá de toda medida con lo que ha experimentado. Desde ese momento en adelante no solo puede predicar la verdad del Evangelio, sino que es un testigo de ello, porque conoce la diferencia entre lo significado y el signo. Isaías nos dice, el Señor mismo os dará una señal. Una joven concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros, punto. Esto es cierto,
pues Dios está con cada niño nacido de una concepción regular de mujer. Él es su aliento, su conciencia. La semilla de Cristo también está allí, esperando la fertilización en cierto momento en el tiempo. Y cuando la hora ha llegado, el individuo mismo sale de sí mismo para encontrar señales que dan testimonio de la expansión de Dios. Tu nacimiento de lo alto es una experiencia espiritual, al igual que tu hijo David, tu ascensión, y el Espíritu mismo descendiendo sobre ti para abrumarte con amor, pues Dios es Espíritu. Cuando Dios nace, tú naces como Dios, aunque debes continuar en tu estado limitado hasta que te quites tu vestidura de carne y sangre por última vez. Espero que estés leyendo la Biblia diariamente. No encuentro ningún libro comparable a ella. Pero no obtendrás nada de la lectura a menos que la leas a través de los ojos del místico. Lleva mis experiencias contigo mientras lees, y entonces sabrás quiénes son Jesús, Abraham e Isaac. El nombre Isaac significa Él ríe. Isaac era el hijo prometido de Abraham. Es la señal que se les dijo a los pastores que encontrarían como un niño envuelto en pañales. Verás esta señal, y mientras tomas a ese niño en tus brazos Él ríe. La palabra Moisés significa nacer. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida porque aún no había nacido. Es Moisés quien te guía hasta el único ser que eres tú mismo. He visto a ese único ser y sé que contiene todo el universo. Desde la distancia parecía un solo hombre, pero al acercarme vi que contenía una multitud de naciones, razas y personas. Ahora sé que todo lo que contemplo, aunque parece estar fuera, está dentro de mi imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Verdaderamente el mundo no es nada más que tú mismo proyectado. Y al final sales para descubrir que eres ese hombre único que contiene la eternidad, el único ser del que se habla como el Señor Jesucristo. Ojalá pudiera convencer a todos de que solo hay un verdadero evangelio de Cristo. La humanidad está redimida, no va a serlo. Ya está hecho. Si aún no estás allí, no significa que no vayas a llegar. Nada puede impedirte alcanzar tu destino y tener la experiencia, porque el drama ha terminado. Se ha cumplido. Cristo ha resucitado, así que la humanidad ya está redimida y nadie puede perderse. Se nos dice que el Señor endureció el corazón del faraón. Si el Señor lo hizo, el faraón tuvo que hacer lo que hizo, porque es parte de la obra. En cierto nivel no puedes entender, y como Job querrás maldecir a Dios y morir, pero Job es tu historia. Como un ser inocente eres puesto a través del infierno por la voluntad de Dios, como se te dice en el capítulo 42 de Job, sus amigos vinieron y lo consolaron por todo el mal que el Señor Dios había traído sobre él. Nadie más causó su dolor. El soñador se pone a sí mismo a través del infierno por sus sueños innobles, y ese soñador es Dios. Ahora que estás llegando al final, por así decirlo, aprende a alterar la obra. Haz que tu mundo se conforme a tus conceptos encantadores de la misma manera que el Padre sueña tu vida a la existencia. Aunque pareces ser dos, cuando Él te lleva al clímax serás como uno. Dios es tu esposo, tu hacedor que se adhiere a ti, su emanación, su esposa, hasta que te conviertes en un solo ser, un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos, porque en el reino de los cielos no hay espacio para dos, solo uno. Ahora, mientras aún estás aquí tienes necesidades que deben ser satisfechas y quizás deseos aún por cumplir, así que te insto a usar la ley asumiendo que los tienes, porque tu suposición es el comienzo de tu sueño. Aunque tu mente razonable y tus sentidos externos lo nieguen, tu persistencia endurecerá tu suposición en hecho. Lo he visto suceder innumerables veces. Tus nobles sueños no interferirán con el sueño básico que está teniendo lugar en ti, así que toma tus maravillosos sueños y persiste en ellos. Camina como si fueran verdad. Trata de tocarlos y darles realidad. Si puedes usar el sentido del olfato, trata de detectarlo. Una noche una señora decidió ponerme a prueba abrazando un enorme ramo de rosas. Captó el aroma de la rosa y se saturó completamente con él, luego dejó el pensamiento. Esta señora vivía en las Torres Waldorf,
y cuando regresó a su habitación la noche siguiente descubrió que habían colocado allí 3 docenas de rosas. Resultó que la reina madre estaba en la ciudad de Nueva York y había asistido a un banquete en su honor. Se cultivaron rosas especiales y se trajeron allí para su placer. Al día siguiente el maitre d' envió 3 docenas de rosas a la habitación de esta señora. Ella puso a prueba su sentido del olfato y en 24 horas su habitación estaba llena de rosas. No me importa quién seas, te invito a aceptar el desafío. En el capítulo 13 de 2 Corintios se te hace esta pregunta: examínate a ti mismo y ve. ¿No te das cuenta de que Jesucristo está en ti? A menos, por supuesto, que no pases la prueba. Prueba el poder de Dios y la sabiduría de Dios, porque encerrado en amor estás probando la semilla de Cristo dentro de ti. Puedes tomar cualquier cosa y probar este poder. Hazlo solo por diversión. Sostén una rosa de tallo largo en tu mano. Toca sus pétalos aterciopelados y huele su aroma celestial. Haz una promesa a ti mismo de que vivirás por tu imaginación, porque Dios ha prometido que puedes asumir un estado y se convertirá en un hecho en sus palabras: todo lo que desees, cree que lo has recibido y lo tendrás. No se puede decir más claro que eso. Estas son las palabras de un hombre despierto que es Dios, porque todo hombre que despierta en Jesucristo es Dios, aquel que se está extendiendo eternamente. Así que cuando sabes lo que quieres, construye una escena que implique que lo tienes. Entra en la escena tocando los artículos allí, escuchando los sonidos que puedan oírse, viendo con tu ojo espiritual, y oliendo su aroma con tu nariz espiritual. Trae todos tus sentidos a la escena implicando el cumplimiento de tu sueño. Después de haberlo hecho, persiste en la conciencia de que tu deseo ya es un hecho, porque el momento presente no retrocede hacia el pasado, sino que avanza hacia el futuro para confrontarte. Caminarás hacia tu futuro y confrontarás el cumplimiento de tu deseo, que comenzó como un sueño. Puedes pensar que tus ayeres están en el pasado, pero Dios sabe que los encontrarás en el futuro, porque tu futuro siempre te está confrontando y trayendo la cosecha de lo que estás haciendo ahora. Ahora entremos en el silencio.